Los nuevos casos de coronavirus en Estados Unidos continúan aumentando desde la semana pasada, subiendo hasta un 12% en 27 estados alrededor del país. El promedio de 7 días de casos nuevos superó los 63,000 por primera vez en casi un mes. En tanto, se teme que la propagación de nuevas variantes y la relajación demasiado temprana de las restricciones podría producir una cuarta ola pandémica en la nación. Los contagios están aumentando de manera exponencial. No bajamos de los 20.000 nuevos positivos al día y la cifra de muertos está en torno a los 400. Los hospitales están dando la voz de alarma. Hay mucha presión, sobre todo en las UCIs, y el comité de expertos que asesora al gobierno no se ha cansado de pedir medidas más duras. Reino Unido registró apenas 23 fallecimientos a causa de la COVID-19 en las últimas 24 horas, elevando el total a 126.615 y se notificaron 4.654 nuevos contagios. Los hospitales de la región del Gran París están al borde del colapso. Así lo dicen médicos de hospitales, que advierten de que las unidades de cuidados intensivos pronto estarán desbordadas en la región de Île-de-France y que en las próximas 2 semanas el personal tendrá que empezar a escoger pacientes. El Ministerio de Sanidad ha registrado cerca de 5.000 nuevos contagios y 106 fallecidos con coronavirus, mientras el país echa el resto en su campaña de vacunación desde que se retomó el uso de la vacuna de AstraZeneca. Uruguay atraviesa por el peor momento de la crisis sanitaria, con las unidades de cuidados intensivos al borde del colapso. En las últimas horas se confirmó la presencia de la cepa brasileña en 7 departamentos del país. Casi un tercio del Uruguay ya tenemos la cepa brasileña. De acuerdo al reporte del Ministerio de Salud, el país suma 938.094 contagios totales desde el inicio de la pandemia. En las últimas 2 semanas de marzo hubo un incremento del 14% de los casos y es una tendencia generalizada en casi todas las regiones. Las más afectadas son Aysén, Valparaíso, Maule y la metropolitana, que incluye a la capital Santiago. Hemos visto un segundo mayor día con más contagios en Chile desde que empezó la pandemia. La verdad que es una situación muy crítica. La diferencia es que ahora hay más pacientes que han ingresado contagiados, infectados y más graves. Digamos, los pacientes ahora derechamente llegan a intubarse y a ventilarse. Sigue manteniendo Brasil el triste récord de muertes por coronavirus, 2.600 muertes diarias. Aumentaron los contagios en personas más jóvenes, con predominio de casos positivos en la población de entre los 30 y 50 años. Las muertes de brasileños de 30 a 59 años empezaron a aumentar en diciembre, y en casi 3 meses pasaron de 20% a casi 27% del total. Según la Fundación Fiocruz, Brasil, con 212 millones de habitantes, enfrenta el mayor colapso sanitario y hospitalario de su historia. Paraguay está atravesando una nueva ola de contagios de COVID-19 que está sacudiendo el sistema sanitario público y privado. Ya son más de 200.000 los contagios y 4.000 las muertes por la enfermedad. Hace más de un mes, el país está batiendo continuamente sus récords de contagios y muertes diarias y el gobierno atribuye este aumento acelerado a que la variante brasileña del virus, que es más infecciosa, ya está circulando de forma comunitaria en distintos puntos del país. La situación epidemiológica es crítica. Estamos en una situación compleja en todos los servicios de salud. Hoy, pese a los esfuerzos que se han realizado en los últimos meses, las 655 camas de terapia están en un 100% de ocupación. Más allá del número de casos, más allá de la cantidad de camas de terapia, más allá de los datos que circulan sobre si la segunda ola va a ser peor que la primera, hay un debate por abajo que es como nombrar la soga en la casa del ahorcado y decir, ¿qué se puede hacer frente a la segunda ola de coronavirus? O en todo caso, ¿hasta dónde aguanta la gente? A cualquiera de nosotros que nos dedicamos a esto nos preguntan, ¿va a volver la cuarentena del año pasado? Y lo primero que uno dice es, mirá, por más que haya casos, muchos más casos que el año pasado, lo que sucedió, lo que se hizo, aquella cuarentena no va a volver. Seguramente no va a volver, no se va a repetir. ¿Por qué? Porque no hay condiciones ni políticas, ni sociales, ni económicas para hacerlo. ¿Qué quiero decir? Si el gobierno en un año electoral se pone en riesgo e intenta cerrar la economía, va a dejar servido una manifestación de protesta como hasta ahora nunca tuvo que padecer.
y eso le jugaría en contra. O sea que desde ese lado no hay condiciones políticas, ni sociales, ni económicas para que se vuelva a una cuarentena dura. Entonces el debate va a pasar por quién le pone el cascabel al gato, porque restricciones va a haber. ¿Quién le va a poner, quién le va a decir no a una parte de la población? Y ahí es donde me parece que el gobierno va más por la cuestión de los gobernadores. Que sean los gobernadores ahora los que den las malas noticias, los que decidan en cada distrito, hasta acá se llega, hasta acá se puede esta actividad no se puede. Y por otro lado, reservarse el gobierno solamente para algunas cosas puntuales. El problema, todo esto sería razonable, sería, fíjense qué curioso, sería como si el presidente fuera a hacer la gran Bolsonaro. O sea, ¿Bolsonaro qué hizo en Brasil? Le dejó a los gobernadores la responsabilidad de ser ellos los que buscaran los cierres. Así terminó, hay que decirlo. Brasil es un caso patético, citado hoy por hoy en todo el mundo, porque se ha convertido en una especie de caldo de cultivo de nuevas cepas que alerta a la propia Organización Mundial de la Salud, a la ONU, por todo lo que puede suceder en Brasil por el estallido de casos. Pero lo que hizo Bolsonaro fue reservarse para sí la idea de que no quiere cerrar la economía y que sean los gobernadores los que hagan de antipáticos y pongan los cierres. ¿Irá el gobierno hacia ese lugar? Lo podría hacer sí, solo si la Argentina no tuviera un lugar llamado Buenos Aires, o AMBA, como se lo llama ahora. Porque el AMBA es un lugar donde necesariamente tiene que haber consenso entre el Estado Nacional, que tiene su sede acá en Buenos Aires, la ciudad de Buenos Aires administrada por Rodríguez Larreta, que está peleado con el gobierno, porque el gobierno le quitó punto de coparticipación para dárselos a Kicillof, para que Kicillof pudiera levantar la huelga de los policías, y el propio Kicillof, que recibió los puntos que le sacaron a Larreta. Puntos son plata. Entonces la pelea por el coronavirus es muy difícil de resolver. La postura de Larreta es que no hay que modificar nada. Con esta postura va a ir mañana a verlo Alberto, y por otro lado la postura de Kicillof es que sí va a haber que hacer algo, tomar alguna medida, porque si no la provincia de Buenos Aires, que tuvo el récord absoluto de casos en toda la pandemia hace un par de días con 8.000 casos, no van a poder resistir. Así está planteada la cosa. Pero no se engañen, no se está discutiendo estrategias sanitarias, se está discutiendo estrategias políticas. Pero en el medio del debate del coronavirus, casi en silencio, saltó un escándalo que puede llevarse puesto a buena parte de la Cámara de Casación. La Cámara de Casación es el tribunal anterior a la Corte Suprema de Justicia. Y el escándalo salta, como siempre sucede, por la parte más evidente. Se hizo un pedido de información pública y se solicitó a una ONG, Poder Ciudadano, solicitó que se liberaran la información sobre quién iba a ver a Macri. Primero saltaron las visitas a Casa de Gobierno y después saltaron las visitas a Olivos. Hay una diferencia entre ir a Casa de Gobierno o ir a Olivos. Si uno va a Casa de Gobierno a ver al presidente, además en Casa de Gobierno hay otros ministerios, bueno, es más institucional. Ahora, ir a Olivos ya es más personal. Y ahí es donde saltaron unas visitas inexplicables. A ver, los jueces no deberían ir a ver al presidente, salvo que vayan a discutir una cuestión institucional. Por ejemplo, en su momento acuérdense que cuando se presentó una modificación al Código Civil, un nuevo Código Civil, estaba Cristina Fernández de Kirchner con Lorenzetti en un acto protocolar y presentaron el nuevo Código Civil en aquel momento. Pero, ¿qué hacían los jueces de casación en Olivos? Los que se tomaron el trabajo de analizar la visita de los jueces de casación, Gustavo Hornos y Mariano Borinsky, que funcionaban siempre como triquitraque, ¿no? Hornos y Borinsky eran todo lo que firmaron los fallos que le dieron vía libre a buena parte de las causas contra el kirchnerismo. No es que las causas, yo no creo que todas las causas del kirchnerismo fueran lawfare. Hay algunas sobre las cuales varios funcionarios del kirchnerismo tienen que dar buenas explicaciones. Por ejemplo, dentro de la causa Cuadernos, el enriquecimiento inexplicable de Daniel Muñoz, un señor que era el secretario privado de los Kirchner y que apareció con propiedades de $60 millones. ¿Cómo? ¿De dónde la sacaba? ¿Era de los bolsos? ¿No era de los bolsos? Eso es indudable, ese capítulo es indudable, pero hay otras partes y otras
causas judiciales contra el kirchnerismo que eran disparatadas, y la verdad me queda la tranquilidad que yo lo fui contando en su momento en GPS, y si van a buscar los archivos van a encontrar que yo dije que la causa de Orla Futuro era un disparate. Sin embargo, los camaristas de casación, Hornos y Borinsky, ratificaron ese disparate de la causa de Orla Futuro, que ahora no saben qué hacer, porque el dólar futuro era una operatoria legal. Hubo una pericia de la Corte Suprema, del perito del cuerpo de peritos de la Corte Suprema, que demostró que no hubo ningún daño para el Estado. Sin embargo, con tal de mantener procesados a Cristina, a Kicillof, al presidente del Banco Central, no pidieron esa pericia. En casación ratificaron el procesamiento y siguieron adelante. ¿Qué pasó justo antes de que se ratificara uno de esos procesamientos en casación? Lo fueron a visitar a Macri Olivos. Entonces, era tan obsceno todo, que además decían que iban a jugar, en el caso, por ejemplo, de Mariano Borinsky. El juez de casación, Mariano Borinsky, fue 15 veces a Olivos. Registros oficiales, 15 veces. ¿A qué iba? En 3 oportunidades figura como yendo a jugar al pádel, al tenis o al fútbol. Aun cuando fuera verdad, si él era tan amigo de Macri como para ir a jugar al pádel, al tenis o al fútbol en 3 oportunidades, igual debería haberse excusado, porque no podía ser tan amigo e intervenir en causas sensibles para su propio gobierno o para la oposición. Porque hubo cantidad de denuncias contra Macri a lo largo de estos años, y entonces la casación iba a tener que en algún momento intervenir, se debía haber excusado. Si le gustaba tanto ir a jugar al pádel, al tenis o al fútbol, a Olivos, se hubiera dedicado a otra cosa, no a ser juez de casación. Sin embargo, el juez Mariano Borinsky contestó y que dijo, sí, yo fui a jugar al pádel a Olivos, pero fui una vez, no fui tantas veces. Seguramente eran los muchachos de la entrada los que ponían que yo iba a jugar al pádel. ¿Y entonces a qué iba? Intentó decir también que él integraba la Comisión de Reforma del Código Penal. Ok, pero eso lo tenía que discutir en el Ministerio de Justicia, con Germán Garabano, no con el presidente Macri, que como se sabe, no sabe un carajo de derecho y además es ingeniero. Sin embargo, el juez Borinsky iba a Olivos. Otro juez de casación, Gustavo Hornos, también iba a Casa de Gobierno. Y ahí terminó intentando dar algunas explicaciones de que, bueno, ¿para qué iba a Casa de Gobierno? Nada. Fíjense, o acuérdense, mejor dicho, cómo lo asfixiaron, ahorcaron, presionaron, le hicieron de todo al juez Sebastián Casanelo, a quien llamaban Tortuga Casanelo, porque Casanelo estaba convencido de que había que procesar a Lázaro Báez por lavado de dinero, y de hecho Lázaro Báez terminó condenado por lavado de dinero, pero no había ningún vínculo con Cristina Fernández de Kirchner. Como el macrismo quería encontrar ese vínculo, echaron a correr a través de varios operadores y varios periodistas de estos que se ponen cara seria y se hacen los republicanos confesos, dijeron que Casanelo había sido visto en Olivos. Esa denuncia resultó trucha. Sin embargo, durante meses se insistió en que el juez Casanelo había ido a visitar Olivos y que no era ético, que no era republicano y que había ido a Olivos y había visto a Cristina. Era falso. Eran 2 tipos pagados por la AFI que habían dicho eso, fueron procesados por falso testimonio y Comodoro Pi, entre otros los jueces de casación, dijeron que no siguieran investigando hacia la AFI, que no había pruebas contra ellos. Sentido común. ¿Quién iba a pagarle a los tipos para que dijeran eso? Que ellos mismos reconocieron que era falso. Sin embargo, los mismos jueces que iban a Olivos fueron los que dijeron no sigan investigando la denuncia contra Casanelo, que era trucha. Estas denuncias con los jueces de casación, no estamos hablando de un juez federal. El juez federal viene la Cámara, después viene la casación. Esto es mucho más grave. Son jueces de casación. Deberían estar ya siendo acusados en el Consejo de la Magistratura. Dicen que en algún momento les va a llegar la denuncia al Consejo de la Magistratura y se va a discutir. Es un escándalo, muchachos. Esta gente que decían que venían a conservar la independencia del Poder Judicial, que eran tan republicanos y qué sé yo, qué sé cuánto, iban los jueces de casación o a Casa de Gobierno o a Olivos con la excusa burda que iban a jugar al pádel. ¿Sabe cómo se llama eso? Que habría que revisar cómo viven. Si alguien se tomara el trabajo de revisar cómo viven los jueces Hornos y Borinsky, y tal vez se enteraría de algunas cosas interesantes. No digo la declaración jurada. Habría que ir a revisar
lo que gastan en tarjeta de crédito, los autos en los que andan. No, andan con autos de la Corte Suprema. Los autos el que tiene la familia, las casas donde veranean. Y ahí se va a ver si las visitas a Olivos eran a jugar al pádel o eran para arreglar otras cosas. Independientemente de que haya habido o no dinero en esos arreglos, igual es un escándalo, porque aun cuando haya sido por cuestiones ideológicas, por simpatía con Macri, no deja de ser un escándalo. Claro, ahora nadie quiere hablar de esto, porque es un poco incómodo. Otro juez apareció también en Olivos, un camarista, el camarista Mariano Llorens, ¿sí? Apareció en Olivos. Primero había ido a gobierno, a una reunión con un funcionario de la famosa mesa judicial, que ahora la están investigando, entre paréntesis. Vieron que esta semana Fabián Rodríguez Simón, un señor conocido como Pepín, le dictaron la prohibición de salida del país, pero no era que se la podían dictar porque ya estaba en Punta del Este. Ahora dice que va a volver, pero le encontraron una pericia donde había más de 60 llamados con un miembro de la Corte Suprema de Justicia. Si eso no es un operador judicial, explíquenme que es un operador judicial. Es el tipo que llaman para hacer lobby, para convencer, para que los amigos que pusieron ahí hagan lo que ellos quieren y así funciona. Mariano Llorens, les decía, desarchivó hace poco, hace un par de semanas, la operación PUF, la causa que se conoció como la operación PUF. ¿Qué fue esto? Fue la historia que hizo Carlos Stornelli, que dijo que había conversaciones de presos en Olivos que decían que iban a hacer caer la causa Cuaderno. Hubo una maniobra judicial vergonzosa, basada en escuchas ilegales, que ahora se sabe que son escuchas ilegales que la AFI había hecho para espiar a los presos, basado en esas escuchas ilegales. Esa causa, que ya tenía en origen un dato ilegal, unas escuchas ilegales, que fue mandada al archivo y fue archivada por disparatada por el juez Martínez Di Giorgi, fue reabierta por el camarista federal Mariano Llorens. ¿Qué hacía Mariano Llorens? Iba a Olivos, otro de lo que iba a visitar a Olivos. 6 de septiembre de 2019, tardía la visita a Olivos, el juez Mariano Llorens también quedó registrado ingresando a Olivos. ¿Tenía algún cargo institucional? No tenía ningún cargo institucional. ¿A qué iban los camaristas a Olivos? A charlar con Macri. Si uno va a Olivos, no es que hay oficinas de otros. En Olivos está Macri. No es que hay montones de funcionarios que residen en Olivos. Iban a ver a Macri. Y si no iban a ver a Macri, ¿a quién iban a ver? Tampoco se sabe, tampoco lo aclaran. Este es el escándalo judicial de los ingresos a Olivos. Después hay otros que ingresaban, hay un montón de periodistas, un montón de empresarios de medios, pero esa gente iba según su legal saber y entender. O sea, no es un delito ir a ver al presidente. Yo no tenía nada que hacer yendo a ver a Macri, nunca fui, nunca me hubiera recibido, como en general nunca fui a ver a ningún presidente, salvo para una nota con cámara. Pero, qué sé yo, es una conducta propia. Otros van, no importa. Eso no es ilegal. Está dentro de los márgenes y las conductas que cada uno tiene y se manejan. Digamos, hacen lo que les parece. Ahora, los jueces no pueden ir a ver al presidente. Y los jueces de la Cámara de Casación, que son los que tienen que fallar sobre la corrupción política y sobre las cosas que afectan directamente a los gobiernos, no pueden ir a jugar al pádel con el presidente. Sin embargo, en la Argentina de los republicanos, eso sucedía. Y sin embargo, también todo eso ahora está en silencio. Nadie habla. Bienvenidos. Esto es GPS. Ahora se va a poner el acento en el número de casos por cada 100.000 habitantes. Si se pasa de los 250 en una región, automáticamente entrará en zona roja. Estarán cerradas las escuelas, los niños, los estudiantes tendrán que seguir las clases desde casa, estarán cerrados todos los negocios, bares, restaurantes, salvo lo esencial. Inglaterra ha empezado este lunes a relajar sus restricciones para contener la pandemia, permitiendo encuentros sociales al aire libre de hasta 6 personas y a los deportes en el exterior. Los comercios de productos no esenciales continúan clausurados, al igual que las peluquerías, gimnasios, pubs o restaurantes, excepto los que ofrecen comida para llevar. Las autoridades de salud del Condado de Los Ángeles anunciaron que a pesar de que se cumple con las reglas estatales, no entrará en vigor la fase naranja hasta el 5 de abril.
Con las agresivas variantes brasileña y británica en circulación y ante el peligro de colapso hospitalario, las autoridades decidieron extender el confinamiento a toda la región metropolitana de Santiago. El 80% de la población estará en cuarentena total indefinida. Los hospitales se encuentran al borde del colapso mientras el gobierno del presidente Jair Bolsonaro enfrenta crecientes presiones para resolver la crisis sanitaria, que amenaza con paralizar nuevamente la economía. Varios estados, entre ellos Sao Paulo y Río de Janeiro, decretaron un feriado por 10 días a partir del viernes 26 y hasta el 4 de abril para disminuir los desplazamientos. Fabricantes de autos como Nissan, Toyota, Renault, Volkswagen y Mercedes-Benz anunciaron una parada de 10 a 15 días en algunas de sus plantas para evitar la propagación del virus entre sus trabajadores. Habrá mayores restricciones a partir de Semana Santa. ¿Cómo cuáles, por ejemplo? Considerando que la situación epidemiológica y la situación de saturación en los hospitales es bastante complicada actualmente. Tenemos 100% ocupación de camas en terapia intensiva, tanto en el sector público como privado. Las oficinas públicas van a permanecer cerradas hasta el 12 de abril, a excepción de los servicios imprescindibles. Se va a suspender la educación presencial en todos los niveles de enseñanza hasta Semana Santa de turismo inclusive. El regreso posterior a la presencialidad va a ser progresivo y se va a comenzar por la educación inicial. Se va a disponer el cierre de clubes, gimnasios y prácticas de deporte amateur hasta el 12 de abril. Se suspenden los espectáculos públicos en todo el país hasta el 12 de abril. En algunos lugares del sistema sanitario por lo que está pasando con las vacunas, no por la manera en que van llegando la vacuna, ni por la falta de vacuna, que eso ya es una preocupación de la cual todos sabemos y conocemos, sino porque en algunos casos se están detectando que gente vacunada o no tiene los anticuerpos o a pesar de tener los anticuerpos, Rodrigo, se ha enfermado igual. ¿De qué se trata esto? Mira, Rolando, tuvimos acceso a información justamente la semana pasada, que lo habíamos charlado acá en el programa, de que médicos que habían sido inoculados con la vacuna, la Sputnik, con una muy buena eficacia... ¿Con la 1 y la 2? ¿Con las dos dosis? Con las 2 dosis, con el esquema completo, eso hay que decirlo, hicieron una enfermedad grave de COVID. ¿Sí? Tuvimos acceso a que 3 médicos de un hospital del conurbano tuvieron este problema. ¿Qué quiere decir esto? A pesar de estar vacunados y a pesar de que tenían anticuerpos neutralizantes, ¿qué quiere decir? Que la vacuna había funcionado de una buena manera, tuvieron la enfermedad. ¿Sí? Esto nos puede hacer pensar... Habría que estudiarlo ya, a ver qué les pasó. Justamente lo que se hicieron con estos 3 profesionales es... Se los hisopó y se mandó a secuenciar justamente el Instituto Malbrán para ver cuál es la genética del virus, para ver cuál es el nombre y el apellido del virus al cual los había infectado, porque se supone que tenían la mejor de las vacunas. Tienen la mejor de las vacunas dadas, pero existe la posibilidad de que sea o ese escaso porcentaje de que la vacuna no es eficaz, ese 0,8%, o justamente que sea una de las nuevas variantes que la vacuna no llega a hacer efecto en estas personas. Este es uno de los motivos de preocupación. El otro motivo de preocupación es que hay gente vacunada con Sinopharm que no tiene anticuerpos. Tuvimos acceso también a esa información y lo leímos hace pocas horas en un periódico donde el titular del decano de la Facultad de Odontología de la Universidad de El Salvador, el doctor Gustavo Di Vela, dijo que refirió una denuncia porque lo que dicen los papeles, lo que se está mencionando de la eficacia de la vacuna de Sinopharm, no es la realidad. Dice que los títulos de anticuerpos neutralizantes que está produciendo esta vacuna no alcanzarían a proteger a las personas que están inoculadas y mucho menos con una dosis. Justamente acá tenemos un recorte de lo que salió en el diario La Nación el día de hoy con respecto a este tema, ¿sí? Pero ¿cuál era la eficiencia de la vacuna de Sinopharm? La eficacia que todavía no está publicada, esto hay que decirlo. ¿Te acordás cuando teníamos toda esta lucha justamente con la vacuna Sputnik, que a los que habíamos tenido acceso a la información, que era una muy buena vacuna, con una muy buena eficacia? Bueno, todavía no está publicado en una revista científica indexada. ¿Qué quiere decir? Como por ejemplo lo mismo que pasó con Sputnik. Todavía no presentaron los ensayos de fase 3. No lo publicó The Lancet todavía. Exactamente, ni The Lancet ni New England, que son las dos más conocidas por el público en general. A ver, vamos a preguntarle a Jorge Hefner, es investigador del CONICET. ¿Qué pensás de esto? ¿Hay una ventanita, un error? ¿Qué pasa? No, hay 2 campos. En relación a la aplicación de la vacuna Sputnik, el informe es absolutamente valedero, o
como decís vos, o es esa pequeñísima fracción que ya en los estudios originales no está protegido de la infección severa, o es una variante nueva, la P1, básicamente porque la variante... ¿Qué es la P1? La P1 es la variante que surge en Manaus, Brasil, que tiene capacidad de evadir la respuesta inmune. ¿La Sputnik no protegía contra la de Manaus? No, la Sputnik protege con un nivel de eficacia del 90 y pico largo frente a las variantes convencionales, Wuhan, etc. Frente a la variante inglesa, también como todas. Frente a la variante sudafricana, que es la que más preocupa, evade a todas las vacunas. Esta, Pfizer, etc. A ver, vamos a ser didácticos. ¿Hay una cepa, una variante del coronavirus que esquiva todas las vacunas? Esquiva en forma relativa, pero muy preocupante, que es la variante sudafricana que todavía no ingresó a Latinoamérica, ni a Argentina ni a Latinoamérica. Por suerte, en el informe del Instituto País que tuvimos hoy, justamente la única variante que no está en Argentina es la sudafricana. Y la variante de Manaus está en una situación intermedia, que es lo que explicó lo que pasó en Manaus. O sea que estos médicos pueden tener la de Manaus. Podrían tener una cepa así, o podrían estar en ese 2 o 3% de personas vacunadas, el 97% muy protegida, un 2-3% menos protegida. Es decir... Sí, pero 3 médicos del mismo hospital... Habría que ver si está circulando, porque es verdad, esa situación que vos planteás es complicada de entender. Ahora, si vos comparás, digamos, la eficacia de la vacunación, ¿qué sector podemos ver en Argentina si la vacunación anda? El personal de salud, que está en gran medida cubierto. La internación del personal de salud, desde que se completó mayormente el programa de vacunación en la Argentina, bajó muchísimo, en un 60-70%. Es decir, que las vacunas que tenemos... En los grandes números funcionan. Así es. Esto con el esquema de 2 dosis, que fue el que empezamos primero. Claro, con el esquema completo, que es lo que está publicado en todas las revistas científicas que conocemos. Pero hay casos también de gente vacunada con las 2 dosis que no presentó anticuerpos, que eso puede ser la vacuna mal dada o vencida. Puede ser justamente lo que consultábamos, que todavía no tuvimos respuesta, el tema de la farmacovigilancia. ¿Quién está encargado de la farmacovigilancia de la vacuna? Que ¿sabés lo que es? Llega el lote, agarrás al azar un frasquito, lo analizás y evaluás cuál es el estado de la vacuna, porque generalmente cuando una vacuna pierde la eficacia es en el 95% de los casos la pérdida de la cadena. ¿Se hace la farmacovigilancia? ¿Se sigue el seguimiento de la vacuna? Se hace farmacovigilancia. Ahora, si vos me preguntás cómo se instrumenta la logística, al no estar formando parte del elenco ministerial, no tengo datos, no lo sé. Nosotros hicimos estudios, por ejemplo, con personal de salud vacunado con Sputnik. Y lo mismo que publicó Gamaleya en fase 3 es lo que reproducimos nosotros. Es una vacuna que anda bien. No hicimos el mismo estudio con Sinopharm todavía, que hace muy poquito. Entonces, siendo a tu segunda pregunta, sistema de una dosis. Yo creo que el sistema de una dosis, por los datos publicados y por lo que se reprodujo en el país, básicamente con Sputnik, anda bien. Es decir, es una estrategia adecuada en función de la restricción en la oferta de vacunas. ¿Y la vacuna Sinopharm es buena? No tengo los datos para decirlo. La vacuna Sinopharm es buena. La vacuna Sinopharm con el sistema completo es bueno y es una vacuna prácticamente idéntica a Sinovac. Bueno, eso es lo que estaba cuestionando justamente el decano de la Facultad de Odontología de la Universidad de El Salvador, donde dice que con el esquema completo la vacuna demostraría una eficacia que es lo que dicen en las publicaciones, que no son publicaciones científicas, pero con las 2 dosis separadas de 21 a 28 días. Ahora, si espaciamos más las dosis, no se sabe cuál es la eficacia real. Bueno, pero no es que en Gran Bretaña están diciendo que... Pero no con Sinopharm. Con Oxford AstraZeneca, que es la de los... La que nunca vino, esa es la que fabricamos acá y nunca vino. Claro. Ese es un problema. Mira, acá esto salió un informe que es muy interesante, justamente que cuál es la pérdida de la eficacia en base a esto. Es un estudio prospectivo que hicieron los australianos, donde lo que vamos a ver justamente es cuál es la caída de la protección a nivel de medida que pasa el tiempo, solamente a nivel, vamos a ponerlo en términos científicos, humoral. ¿Qué quiere decir la cantidad de anticuerpos que vos tenés que te protegen? Lo que no se sabe es la inmunidad celular, que es la inmunidad de memoria que te queda en el organismo. Vos fíjate que hicieron justamente las comparaciones con las vacunas más importantes o las que más llegada tiene al público en general en el mundo, y tenés una caída de la eficacia, por ejemplo, de la de Pfizer de el 50% a los 250 días, que es el promedio de los voluntarios, como en mi caso, que nos están haciendo anticuerpos y están viendo la caída de los anticuerpos. Y así o sea, te dura menos de un año.
te dura menos de un año el 50% de la protección. A ver, esto es un estudio prospectivo, esto te da una idea de cómo vos podés plantear un esquema de vacunación de aquí a futuro, ¿sí? En el caso de la Argentina, vos fíjate que tenés una caída del 250 de la Sputnik. Esta es la vacuna que más contamos en Argentina, ¿sí? Y después, obviamente, que vamos a tener la de Oxford AstraZeneca con una caída del 50% a los 48 días. ¿Hay motivo para preocuparse por la vacuna Sinopharm, entonces? Hay motivo para estudiar en forma rigurosa, y es un estudio relativamente sencillo, rápidamente definir si el sistema de una dosis y dilatar la segunda es el adecuado o sí tenemos que hacer un sistema de 2 dosis. Esto tendría que estar haciéndose ya. Absolutamente. Porque ya se está empezando a dar la vacuna de Sinopharm en Argentina y con el esquema de una dosis. Esto sería lo peligroso. A ver, lo peligroso en relatividad, ¿por qué? Una vacuna que supuestamente la están utilizando los docentes, ¿sí? Que supuestamente la está utilizando el personal sanitario. Vos te sentís con cierta grado de protección, ¿sí? Y después salís al ruedo a trabajar en una terapia intensiva, a trabajar en una sala COVID y no estás inmunizado y la verdad que te deja con cierto sabor de incredulidad con el tema de las vacunas. ¿Preocupado por la segunda ola? Muy preocupado. Muy preocupado, muy Digo, preocupado. porque vos lees más que nosotros, o sea, nosotros leemos los diarios internacionales, vos lees los papers. Leemos los papers, muy preocupado y hay 2 o 3 aristas a considerar. Primero, la pendiente de incremento, no solo en la Argentina, sino en todo el Cono Sur, incluso más grave la pendiente en Chile y Uruguay respecto a Argentina, con campañas de vacunación más extensas que la nuestra, preocupa mucho, tenemos 14 o 15.000 casos. No hay motivo de para promedio. pensar que nos vamos a salvar. No, ya no. Pasó ya no en Uruguay, Paraguay, Chile, ya no nos Bolivia. estamos salvando. Y te digo una segunda cosa, esos números, 14, 15.000, reflejan parcialmente lo que ocurre. Hoy, por ejemplo, yo en Facultad de Medicina procesamos hoy a la mañana 1.100 hisopados. ¿Cuál es el resultado de muchas de las planillas? 40% de positividad. Es altísimo. Claro, eso significa que estás testeando menos de lo que necesitamos. Esa es la traducción de lo que estamos viendo en la calle, con las colas en la salida de los hospitales para hisoparse, las colas en las clínicas que vos contabas. Las colas afuera y mayores niveles de internación adentro, ¿sí? Tanto en lo que es hospitales de adultos como en los grandes hospitales pediátricos de capital. Ese es el gran problema. ¿Eso se había visto el año pasado? Sí, se vio en la ola de octubre. En el momento más alto. Se vio también mucha movilidad y saturación de capacidad de camas, no de terapias intensivas. Porque acá hay cosas que se hicieron bien y hay otras cosas que estuvimos flojos. En lo que es fortalecimiento del sistema de terapia, respiradores, etcétera, yo creo que se trabajó y se fortaleció el sistema y no llegamos a una saturación. Ahora, esta ola, si vos me preguntás, yo creo que viene más complicada que la primera ola, porque se introducen, más allá de los números, estas variantes que son variantes de muchísima preocupación. Cuidarse? Con lo de siempre, que hay un sector muy grande que lo hace y otro que no. Uso de barbijo, distanciamiento, medidas higiénicas y airear. Está bien, pero estamos, a ver, lo que vos contás es un diagnóstico preocupante. Sin embargo, está todo normal. Bueno, pero tenemos acá a la vuelta, ayer sacaron 240 personas de una fiesta clandestina. Hay 2 problemas ahí. Uno, hay un sector que ha relajado el comportamiento debido, absolutamente. Yo salgo de Facultad de Medicina a las 8 de la noche, pasás por los bares cercanos, ahí Paraguay y Junín, lo ves. Y después hay otra... o por ahí los mismos pibes que se cuidaron con protocolo dentro del aula, salieron y no se dejaron de cuidar. En ese sentido tendrá que haber una campaña de esclarecimiento mayor a la que hay, por todo. Pero que quiero sumarlo aquí en la conversación a Nicolás Trota, ministro de Educación. ¿Cómo te va, Nicolás? ¿Cómo están? ¿Cómo se pueden mantener las clases en este contexto? Primera instancia, ser conscientes que todo lo que hagamos fuera de la escuela también repercute en la escuela. Claro. ¿No? Entonces ahí vemos que los espacios institucionales son los que se pueden desplegar los protocolos, que hace algunas semanas criticaban que eran muy estrictos, pero es parte del desafío que nosotros teníamos. Manifestamos que no los íbamos a modificar, el 1,5 metros, la ventilación, el uso del tapaboca, el ingreso escalonado. Y la segunda dimensión de los protocolos, que cualquier caso sospechoso lo tenemos que tratar como un caso positivo. ¿Qué seguimiento tienen ustedes de la eficacia que está teniendo o de los contagios que está habiendo en las escuelas? Nosotros tenemos una plataforma que es Cuidar Escuela, que cada incidente sospechoso o positivo, cada escuela lo tiene que cargar. Y a partir de ahí lo que no estamos detectando es que haya aulas contagiadas, sí casos positivos. ¿Y ahí qué pasa?
¿No se aísla todo el aula? Se aísla todo el aula, pero lo que no estamos viendo es que hay 2, 3, 4 chicos de un mismo aula. Hay uno, o un docente. O sea que porque ahí hay una alerta temprana. Hay una alerta temprana, pero lo que está pasando es, recién yo caminé 2 cuadras para llegar acá y los bares están explotados. Te digo otra cosa, yo tengo nenas en edad escolar y la primera semana, invitación al cumpleaños. Bueno, un cumpleaños, no, pero son pocos, 8, y los padres... Tenemos un consenso, priorizar la presencialidad cuidada, pero tenemos que lograr hacer conjugar esa presencialidad cuidada con una base epidemiológica que lo permita, ¿no? Entonces, a partir de allí es muy importante para la familia ser conscientes que sostener el esfuerzo institucional, el esfuerzo de las familias de cuidarnos dentro de la escuela, implica cuidarnos cuando vamos a buscar a nuestros hijos a la escuela. De la escuela a casa y de casa a la escuela. Sí, y en la puerta de la escuela, lo que peor ha funcionado es el ingreso escalonado, porque no se cumplen en la puerta el distanciamiento, el uso del tapaboca, y después fuera de la escuela, porque eso termina repercutiendo en la escuela. Sí notamos, ¿no?, en todo el crecimiento, ¿no?, el crecimiento de los contagios en niños y adolescentes está por debajo del promedio del resto de la población. Pero las nuevas cepas atacan a los pibes. Bueno, y ahí, ¿qué observamos? De 20 en adelante, de 20 a 30, de 30 a 40, es donde hay mayor crecimiento. Eso también lo asociamos a, nos dicen los especialistas, ustedes ya factores... ¿El sistema educativo ya está registrando mayor incremento de contagio en los jóvenes? No, en los jóvenes, pero que están fuera del sistema escolar. Universitarios, digamos. Sí, que no están teniendo presencialidad. El sistema universitario es por la vida privada. Es por fuera. No, porque la universidad, en la inmensa mayoría de los casos, está sosteniendo la virtualidad o la distancia. ¿No? Sí tenemos presencialidad en la educación obligatoria, inicial, primario y secundario, pero en la inmensa mayoría del sistema universitario está sosteniendo la distancia. A pesar de eso, hay un crecimiento como ocurre en el resto de la sociedad. Ahora, los sectores que más está creciendo es en los jóvenes. ¿Las provincias pueden cerrar? ¿Tienen potestad para cerrar ellas las clases si les parece? La decisión de poner en suspenso la presencialidad es de cada jurisdicción. Ahora, gobernador o gobernadora, ¿qué consenso hemos llegado? Priorizar la presencialidad, y llegado el momento de tener que cerrar o suspender la presencialidad, hay 2 aspectos a tener en cuenta. Por un lado, tomar medidas restrictivas previamente en otros sectores de nuestra cotidianeidad. Es más importante para nosotros priorizar la presencialidad que los aspectos recreativos. Y es ahí donde también se ven los contagios, porque en un bar no se cumplen los protocolos. En la escuela se cumplen los protocolos, o deberían cumplirse. ¿Y qué lectura hace lo que está pasando en Uruguay? Uruguay, que el año pasado había mantenido clases, ahora acabamos de escuchar al presidente de la calle que la semana pasada cerraron todo hasta después de Semana Santa. Ahora, que Uruguay, el doctor es especialista, ¿no? Pero lo que uno observa en Uruguay a partir de la lectura es casi la primera ola que está recibiendo el COVID, ¿no? El año pasado los indicadores de impacto del COVID fueron muy bajos en Uruguay, ¿no? Una sociedad de 3,5 millones de habitantes. Entonces también Uruguay tiene que llevar adelante su propio aprendizaje social e institucional de lo que es transitar esta pandemia, ¿no? Nosotros aprobamos los protocolos el año pasado, los aplicamos parcialmente en gran parte de las provincias, no de manera masiva, pero sí en los últimos años, durante el 2020. Tenemos vacunados ya casi 500,000 de docentes y auxiliares con la vacuna de Sinopharm, con una dosis, y los protocolos están funcionando. Por supuesto, nada ha sido descartado, ¿no? ¿Se puede llegar a una instancia de suspensión? Sí, pero nosotros también planteamos priorizar la escuela y que la suspensión tiene que ser en la mínima unidad geográfica posible. No podemos tomar una provincia como un todo. ¿Por qué? Porque cada distrito o departamento puede tener bienes públicos distintos, cantidad de población distinta y realidad epidemiológica distinta. Y lo que nos tiene que llevar a tomar las decisiones es la evidencia, no es una cuestión de deseo. Si nosotros vemos que los factores epidemiológicos se descomponen en la escuela, por supuesto va a haber que adoptar medidas restrictivas. Porque acá yo creo que el enigma es social más que sanitario, porque en términos sanitarios es cuestión de números, de curvas, de predicciones, más o menos se ve. El asunto es el enigma es verdadero, es cómo se lo toma la sociedad, cómo se tomaría la sociedad un cierre económico, o cómo se tomaría la sociedad un decir, bueno, muchachos, no podemos sostener las clases presenciales. Bueno, yo creo que por lo que uno ve, más allá que las encuestas son siempre parciales y estamos en un momento de mucho dinamismo, la sociedad prioriza el cuidado de la salud, ¿no?, en el marco de la presencialidad. No es una presencialidad a cualquier costo, porque inclusive hoy
Hoy no tenemos un sistema de presencialidad plena. Hay una alternancia entre presencialidad y no presencialidad. La inmensa mayoría de las provincias, Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe, Entre Ríos, ¿no? Tiene un esquema de una semana en la escuela, una semana seguimos aprendiendo en casa. Bueno, en la ciudad de Buenos Aires, gran parte de las escuelas de jornada completa se transformaron en escuelas de jornada simple. Los chicos van todos los días, pero la mitad del tiempo. Bueno, y eso es lo que tenemos que ser conscientes. Mantener, aunque sea algo de presencialidad. Hay que mantener algo de presencialidad, priorizándolo, pero con una mirada muy atenta, porque es una situación de enorme complejidad y somos claros en esto. Priorizar la presencialidad tiene dos factores. Cuidarnos fuera de la escuela, eso es lo que le pedimos a las familias, y si hay que restringir, restringamos otros aspectos antes que la escuela. ¿Qué tal, ministro? Dos cositas. A ver, primero una aclaración y luego una pregunta. Veo que están hablando bastante de los bares, ¿no? La aglomeración que se genera. Ahora, no es solamente los bares, no es la actividad económica en general la que hace que la gente se termine juntando. Digo, tenés bares, pero peor que los bares puede llegar a ser, no sé, los trenes, los colectivos o el funeral de Maradona, digo. Hay distintas cuestiones que creo que son más preocupantes de los bares. Uno. Segunda pregunta directa. ¿Cómo viene el tema de la deserción escolar, digamos, la cantidad? ¿Cuántos de los chicos que se cayeron el año pasado, que si no me equivoco, el año pasado habíamos tenido más o menos un 50% de pibes que se habían desconectado? ¿Cuántos de esos volvieron este año y cuántos no? Bueno, no fueron 50%. La Evaluación Nacional de la Continuidad Educativa y Pedagógica nos marcó que el 90% de los chicos tuvieron continuidad educativa. Por supuesto, nadie aprende en casa lo mismo que se aprende en la escuela. Los aprendizajes fueron muy heterogéneos porque la Argentina es un país profundamente desigual. Nosotros, a partir de allí, con las 24 jurisdicciones educativas, llevamos adelante un programa que se llama Programa Acompañar. De esos un poco más de 900.000 chicos, 370.000 cada jurisdicción, las distintas jurisdicciones establecieron un vínculo en el segundo semestre del año y fortalecieron la trayectoria principalmente en el verano. El bajo nivel de contacto no implica deserción. Lo que se está trabajando hoy en día a partir del inicio del ciclo lectivo, que lleva un mes y medio o 2 semanas según la jurisdicción, es ir a buscar a los chicos, fortalecer las trayectorias educativas, que es el gran desafío que tenemos este año. ¿La matrícula está más o menos igual entonces? La matrícula está, en rasgos generales, está similar. Nosotros estamos terminando de avanzar en todo un proceso que es uno de los desafíos que tenemos este año, que no se había logrado todavía en el sistema educativo argentino, la nominalización de cada estudiante para poder hacer un seguimiento desde los 45 días. ¿Que no se sabe quién es quién? No, sí se sabe, pero no se tiene un seguimiento individual de cada uno de los chicos. Sin embargo, el otro día hubo una manifestación muy rara. El Ministerio de Educación fue prácticamente tomado por una manifestación que decía que había que reforzar la conexión de los pibes más pobres. Por ahí tenemos el video, mira. ¿Qué fue eso? No, fue una manifestación que tiene componentes de reclamo absolutamente legítimos en un país con profunda desigualdad y con un crecimiento de la pobreza. Lo que nosotros no compartimos es ninguna instancia que implique violencia. Sí, ¿no? Se robaron las bicicletas. No, bueno, eso fue uno de los aspectos, ¿no? Pero la ruptura de una puerta, la vandalización de un edificio histórico, ¿no? Eso para nosotros no puede ser avalado bajo ningún punto de vista. Nuestra principal preocupación era que no haya una segunda escalada de violencia, ¿no? Por eso hablamos con el Ministerio de Seguridad. ¿Pero esa gente que entró eran alumnos o eran militantes? No, son movimientos piqueteros. ¿Pero eran alumnos reales o no? Bueno, yo no quiero evaluar quiénes eran, ¿no? Me parece que era, por lo que uno observaba, eran organizaciones sociales, movimientos sociales piqueteros, ¿no? Nosotros, ¿qué estamos planteando? Y es parte de lo que estamos reflejando en nuestras políticas públicas, y es lo que refleja el presupuesto educativo 2021, que ha sufrido el mayor crecimiento interanual en la historia, ¿no? En unos aspectos se pedían becas. Yo quiero manifestar, nuestro gobierno ha aumentado la inversión en las becas Progresar 163%. ¿No? Las becas Progresar en cuanto a la transferencia de recursos ha crecido entre el 50 y más del 150%. Hoy ya tenemos 810.000 jóvenes que se han inscrito en las becas Progresar, que tienen una contraprestación: estudiar, finalizar la educación obligatoria, la educación superior o la formación profesional. Computadoras
¿no? Estamos invirtiendo 18.000 millones de pesos, ¿no? Para la ¿Se van a fabricación. volver a entregar las computadoras que dejó de entregar Macri? Sí, se están entregando. Entregamos 130.000 el año pasado y hoy con 8 empresas argentinas, después de un proceso licitatorio internacional complejo que van a terminar generando casi 2.000 puestos de trabajo en el proceso completo. 8 empresas argentinas, ¿no? 4 de ellas en Capital Federal, otras en el resto del país, están fabricando computadoras a partir de esta inversión, que es un enorme esfuerzo fiscal, pero también sabemos que es un primer paso, porque es una gota en el océano. Tenemos 11 millones de estudiantes en la educación obligatoria, de los cuales la mitad de ellos están en una situación de pobreza. Bueno, se conocieron las cifras de pobreza. Por supuesto. Esta semana, y buena parte, la mitad de la población, más o menos, está en situación de pobreza. De los niños y adolescentes, más de la mitad. Entonces, ¿qué deja claro esta pandemia? ¿No? Que se iluminó la desigualdad. También lo que quedó claro es la responsabilidad indelegable del Estado. Hay una nueva desigualdad que se hizo evidente, que todos conocíamos, pero se puso claramente sobre la mesa, que es el acceso a la conectividad. Tanto un precio justo de acceso a la web, como también a la herramienta tecnológica, la netbook y la computadora. Y en el sector popular, lo tiene que garantizar el Estado. Eso se hizo hasta que se descontinuó Conectar Igualdad, que fue un programa muy importante. La gestión de Macri abandonó ese programa, no en vano. No solo abandonó, encontraron las computadoras... sin repartir. Bueno, las 130.000 que distribuimos... ¿Eran esas? Eran esas, ¿no? Que nos llevaron varios meses de recuperación, cambiar batería, pila, actualizar el software. Bueno, todo eso fue un trabajo... ¿Pero eso por qué? Yo creo que... Porque digo, por algún motivo se dejan 130.000 computadoras tiradas. Nunca respondieron por qué. Me parece que lo que era imperdonable... Algún que había, papel debe haber, algún trámite administrativo. El Estado argentino tuvo que pagar casi 12 millones de pesos por el estoqueo de esas computadoras que no se distribuyeron, ¿no? O sea, que ahí era una cuestión ideológica. Se cambió el modelo. Yo creo que era una cuestión ideológica y de falta de capacidad de gestión que tuvo. ¿No distribuyeron más computadoras? En la gestión de Macri, en los 4 años de Macri, se distribuyeron 800.000 computadoras, que dejaron de ir a los estudiantes para ir a gabinetes en las escuelas. Ahora, lo que es extraordinario, que cuando nosotros hacemos todo el análisis de cómo fue el proceso de distribución, las computadoras se distribuyeron, ¿no? O sea, habían perdido las elecciones, entre septiembre, octubre y noviembre se distribuyeron 600.000 computadoras. La inmensa mayoría se distribuyeron en esos 3 ¿Para meses. las elecciones? No, después de las elecciones, ya habían perdido, pero tuvieron un grave déficit en lo que era la gestión para llegar con las computadoras a las escuelas. Nosotros las distribuimos el año pasado, hicimos todo este proceso de licitación pública, se están empezando a fabricar computadoras nuevamente en la Argentina y es la responsabilidad que tiene el Estado. ¿Se puede educar en la pobreza con estos niveles de pobreza? ¿Se puede educar razonablemente? En alguna época la Argentina pudo. No, se debe, es nuestra responsabilidad indelegable y yo creo que tenemos que dar el debate de la realidad tan urgente en el presente y pensar la escuela que queremos para el futuro. ¿Tenés alguna cifra de como cuánto la escuela hoy alimenta a los pibes? Hoy tenemos 3 millones de chicos y chicas, ¿no? que reciben los módulos de alimento en el sistema educativo argentino. Que comen en la escuela. Comen en la escuela, una comida hoy no están comiendo en la escuela, hoy no están comiendo en la escuela, hoy lo que se retiran son los módulos de alimento, efectivamente. ¿Una o 2 comidas? No, depende de la escuela, ¿no? Hay escuelas que tienen desayuno y que tienen almuerzo y también tienen un suplemento por la tarde, ¿no? Entonces eso se transforma inicialmente en viandas, luego se transformaron en módulos de alimento, que es lo que está vigente, que es, según la jurisdicción, cubre 1 o 2 semanas, que son las bolsas de alimento que están entregando y entregaron las escuelas durante el 2020. Está bien, pero cuando había comedores, iba y comía el pibe, ahora come la familia. La escuela le está dando un módulo de alimento, en algunos casos reforzado, que cubre la comida del chico, además de lo que fue el despliegue del Estado Nacional a partir de la tarjeta alimentar, ¿no? Y al mismo tiempo el fortalecimiento que se hicieron de los comedores comunitarios, ¿no? Recordemos que la primera iniciativa de nuestro gobierno, en una Argentina tan lejana ya que es la de la prepandemia, fue el plan de lucha contra el hambre, con una inversión inicial de 70.000 millones de pesos, ¿no? Y ese fue el despliegue de la tarjeta alimentar. Y en la gestión que yo quiero plantear esto como un eje de lo que tiene que ser un cambio de paradigma de cara al futuro para nuestro país. En los 4 años de Macri, la inversión en cabeza del Estado Nacional en materia educativa cayó el 33%. ¿No? Y eso es un enorme retroceso. Y es un número
que no lo digamos nosotros, no lo dice solo el Estado, lo dicen organizaciones... Cayó comparado con la inflación. No, en términos globales, sí, no, en términos globales, no comparado con la inflación, sobre el peso sobre el Producto Bruto Interno, ¿no? Y eso es un enorme retroceso. Teníamos una ley, que era la Ley de Financiamiento Educativo, que se abandonó en la gestión de Macri. Cuando nosotros decimos, ¿cómo va a caer 33%? Un tercio de la inversión, bueno, fueron menos computadoras, menos libros, menor inversión en el salario, en la formación de nuestros docentes. Y nosotros queremos plantear, porque lo dijo el presidente el 1 de marzo, este año, en un año electoral, para poder también generar los consensos con todas las fuerzas políticas, una ley de financiamiento, una ley de justicia o equidad educativa. Hablando de equidad educativa, ¿no habría que avanzar en la doble escolaridad para todos? Es un gran desafío que tenemos, principalmente... Las escuelas privadas son casi todas de doble escolaridad, sí. Y ahí hay un hándicap después, que después de más horas de escolarización, un pibe que sale de la educación privada está muy por encima de un pibe que fue una jornada. Hay dos componentes para nosotros fundamentales en el desafío que tenemos. Por un lado, avanzar en la escolarización temprana, ¿no? Sala de 4 está casi universalizada, tenemos que, y es nuestra mirada, no hay consenso unánime, pero por lo menos es nuestra mirada, la obligatoriedad de la sala de 3 y poder universalizarla. Y en segunda instancia, esto que vos hablás, la jornada completa, la jornada extendida, principalmente de la escuela secundaria, que es donde tenemos el mayor desafío, en la terminalidad, ¿no?, de la escuela secundaria. Porque abandonan muchos entre los 14 y los 15. Es el 50%. La mitad de los chicos termina la escuela secundaria en el tiempo adecuado, ¿no? Después eso lo extendemos, ¿no?, con mayor tiempo al 70%. La deserción, o sea, ¿me quiere decir que la deserción en la secundaria es el 50%? Que termina en tiempo, sí, la deserción, la no finalización termina siendo un poco inferior al 30%. Ahora, para nosotros es plantear... altísimo. Es muy o sea, vos me querés decir que la mitad de los pibes que no terminan la secundaria en tiempo. No terminan la secundaria en tiempo. Y ese es el gran desafío que tenemos. O sea, que repiten algún año. No, repiten o abandonan la escuela y deben materias, ¿no? Claro, hay repitencia o abandonan la escuela o terminan la escuela y deben materias. Y déjame averiguar, casi todos son los más pobres. Por supuesto. Pero ahí el desafío... Y ahí se convierten en los niní. Sí, que yo no creo que sean niní. Son sin. Porque niní implica una carga de ni estudia ni trabaja individual. Ningún chico decide abandonar la escuela. No es expulsado por la escuela. No es responsabilidad de una escuela en particular, es el modelo educativo. Que para nosotros plantear una escuela de jornada completa, jornada extendida, tenemos que pensar otra escuela. Porque si le sumamos horas, no es que vamos a lograr que estén más los chicos. Y es dramático porque deja de ser un sujeto del mundo de la educación para pasar a ser un sujeto del mundo de la justicia. Sí, o de la justicia, o del trabajo negro, o del delito. O de la poca perspectiva para un futuro mejor. Entonces es ahí donde nosotros tenemos que generar las políticas necesarias que van de la mano también de asociar, y es el gran desafío que nosotros tenemos en la escuela secundaria, al mundo del trabajo. ¿Tienen algún plan para contener a los pibes que no se vayan de las escuelas? Sí, por supuesto. Olvídate de la pandemia, supone que un día termine para esto. Los jóvenes, ¿Cómo haces para que no se te vayan para los jóvenes, a la marginalidad, a la cerveza? Para los jóvenes nosotros el gran desafío que tenemos y que estamos desplegando es trabajo y educación. Las becas Progresar para nosotros son un punto central en ese sentido, que ahí es el Estado con la comunidad organizada para extender la capacidad de respuesta, ¿no? En muchos jóvenes que han terminado la escuela secundaria o no la han terminado y no tienen herramientas para enfrentar el mundo del trabajo. Y ahí nosotros es una beca, pero tan importante como la beca Progresar es generar la oferta de la formación profesional y el acompañamiento de la trayectoria educativa. Sí, no, digo, tal vez el problema es el modelo económico. Digo, o sea, los pibes te abandonan el colegio porque tienen hambre, ya en la casa necesitan guita y el pibe tiene que salir a laburar. Entonces, no pasa solo por la cuestión de la escuela. O sea, hay una situación harto compleja con la mitad del país pobre, en donde en esas casas, por ahí, digamos, con el ingreso del jefe de familia no alcanza, con el ingreso de la madre no alcanza, y el pibe de 14 años tiene que salir a hacer cosas que lo obligan a salir del colegio. Entonces, no va solo por la cuestión, o sea, como decís vos, metés más horas, y si seguimos haciendo los mismos mamarrachos macroeconómicos, no va a alcanzar. Podés poner jornada de 24 horas y vas a tener deserción igual. Primero, yo comparto en un 100% que, y siempre nosotros repetimos, lo que ocurre en las cocinas de nuestros hogares impacta a lo que ocurre en nuestras escuelas, ¿no? Y eso es fundamental. Digo, no hay capacidad de pensar que podemos tener una transformación positiva en el sistema educativo si no es acompañado de un proceso de recuperación social de la Argentina.
¿no? Y económica, social sí y o sí, económica, y desarrollo, por supuesto, digo, en todos los términos. No, decimos, tiene que quedar como un segundo plano. Económica, sí o sí. El PBI cayó 10% en la mitad de países pobres. Social, sí o sí, económica. Digo, no hay desarrollo social si no hay desarrollo de la economía y generación de empleo, ¿no? Eso impacta en lo otro, ¿no? Y eso nos parece que es un punto central. ¿Qué ocurre? Argentina trastabillaba y nos golpeó la pandemia. Ahora, ¿no? qué país raro, porque al mismo tiempo la UBA sigue siendo una universidad de excelencia. Sí, pero yo creo que... Nuestra educación retrocede en números macro y tenemos... Pero yo creo que también tenemos una escuela pública de excelencia en el concierto del complejo que tenemos ahora. No sé si ¿Sí? todavía. ¿Cómo? Yo creo que sí. Mira, nosotros, la mayor parte de la gente yo que llega... hice toda mi formación en escuela pública. Yo también. Primaria, secundaria y facultad. Yo rescato muchísimo lo que es la escuela pública, lo que se ha hecho, lo que se trata de hacer. Con correcciones habrá cosas que corregir, pero realmente cuando yo veo estudiantes de Facultad de Medicina, mi materia está en tercer año, la inmensa mayoría viene de la escuela pública. Ok, es verdad, hay un sector que no llega, que es el sector más humilde. Bueno, eso tiene que ver con las desigualdades del país y coincido con lo que decís. No es un asunto únicamente la educación. ¿Tienen evaluaciones como para saber si la escuela pública todavía provee alumnos bien educados, bien formados? Sí, primero, el debate famoso de las escuelas PISA, de las test PISA. La diferencia en las instancias de evaluación no es marcada entre la educación de gestión privada y la educación de gestión estatal. Digo, lo que sí tenemos, el eje de la transformación educativa y social se vincula a la realidad de exclusión en la que están nuestros chicos y chicas. Eso es lo que el mayor componente. La escuela termina siendo un reflejo del lugar donde está emplazado. Y nosotros, por ejemplo, tenemos un sistema universitario de educación superior que es un ejemplo, en términos globales, no solo en la Universidad de Buenos Aires. Tenemos 57 universidades nacionales que apuestan por la creación de conocimiento, por la transferencia tecnológica, por la formación de profesionales. Universidades que más del 95% son los primeros en su familia en acceder a un título universitario. Moreno, Jaureche, José C. Paz, Hurlingham, para mencionar algunas. Bueno, todo eso implica también ser consciente del desafío que tenemos. Y el gran desafío de nuestra sociedad hoy, por supuesto, se vincula al desarrollo de nuestro país, a la creación de riqueza en nuestro país, ¿no? A la generación de empleo, pero por supuesto a enfrentar la profunda desigualdad. Y ese es el desafío que tenemos, que va de ambas manos en una situación de enorme complejidad como es la pandemia, con un retroceso económico, ¿no? Muy marcado. Histórico. Histórico. Récord. Ministro, gracias por venir. No, muchas gracias. Jorge, gracias por venir. Quiero volver al tema de lo que está pasando con la justicia. Recién hablábamos de lo que se conoció, los registros de los accesos a Olivos. Esos registros muestran que además de gente que iba a ver a Macri, que podían ser desde empresarios o periodistas, hay algo que no está muy bien y quiero que el doctor Godivelle me ayude a entenderlo, que eran los jueces, sobre todo jueces de casación. Esto, primero, ¿es legal o no es legal? No, bueno, a ver. ¿Es poco ético o poco estético? Para empezar, está claro que una cosa es, y lo hemos hablado en alguna oportunidad, una cosa es la visita, por ejemplo, del presidente de la Corte Suprema, porque sí tiene que haber comunicación, naturalmente debe haber comunicación entre los tres poderes, y otra cosa son visitas de jueces de cámara, de casación. A ver, tenemos los papeles, tenemos los registros. No hay nada que lo justifique. Los podemos empezar a ver. Ahí está. A ver. Ahí está. Bueno, ahí tenés digo, para empezar a decir... Claro, esas son distintas entradas que están registradas en Olivos, por eso ves que ahí al costadito dice cancha de pádel. Juez Mariano Borinsky, tenis, pádel. Bueno, la actuación de Borinsky tenis, pádel. ¿Iba a jugar al tenis? Bueno, por lo visto es una persona muy deportista. Claro, pero, si es tan deportista y le gusta jugar tanto con el presidente, que no sea juez, porque tarde o temprano va a tener que sería una causa, se tenía que inhibir. Lo correcto, lo ético hubiera sido que en todo caso se excusara de intervenir en causas en las que justamente tiene una amistad personal con alguna de las partes interesadas. Insisto, estos son papeles oficiales, no es que les estamos mostrando trascendidos. El juez de casación Borinsky, uno de los jueces que ha fallado en todas las cosas que necesitaba el gobierno de Mauricio Macri en términos de procedimientos judiciales, obviamente para atacar a la oposición. Mira las visitas tenis, pádel. Era múltiple deportivo el hombre. Bueno,
fútbol. Y justamente pero, a ver, ¿es un atleta? No. Bueno, por lo visto era muy deportista. Los años, muy lleva deportista, bien los años. Pero, a ver, más allá de las visitas y de, si se quiere, que es sin lugar a dudas poco prolijo y poco ético que esté yendo un juez a visitar la Quinta de Olivos, lo que se plantea en la denuncia, porque esto está denunciado tanto en el Consejo de la Magistratura como la denuncia ya está. ¿Ya está denunciado? Ya está radicada, sí. ¿Contra quién? ¿Contra Borinsky? Contra Borinsky. ¿Contra Hornos? Contra Hornos, sí. Y entiendo que la de Llorens todavía no, pero seguramente va a tener el mismo destino. Pero coinciden en muchos casos con la presencia de los que se denominan los integrantes de la mesa judicial macrista, y también coincide con que en fechas posteriores y bastante próximas se dictaron distintas resoluciones de gran importancia. Eso es la otra cosa, que si uno correlaciona, y aunque esto puede ser opinable, porque si bueno, ellos lo van a negar, van a decir, no, yo fui a jugar al pádel, fue casualidad que justo después salió el fallo de casación que decía que todo lo que se había hecho en la causa de Dólar Futuro, ponele, estaba bien. Entonces van a negarlo a muerte, pero la coincidencia está planteada y es evidente. Sí, y también me parece muy importante lo de Llorens. ¿Por qué? Porque casación, está claro, es la que hace la revisión final y en todo caso convalida o no determinadas sentencias. Todo lo que actuaron los jueces previamente. Exacto, pero me parece, y esto en términos de lo que se denomina el lawfare, o vi graciosamente algunos comentarios que dicen, si no les gusta lawfare, digan causas armadas, ¿no? Pero me parece muy importante que justamente en la Cámara Correccional y Criminal Federal era donde, en definitiva, se convalidaban muchas medidas cautelares como son, por ejemplo, la detención de vudú. Claro, porque, a ver, porque esto es así. Si el juez Bonadío tenía este milagro que le tocaban todas las causas, porque no había manera estadística, si los sorteos eran serios, no había manera que todas las causas sensibles políticamente contra el kirchnerismo le tocaban a Bonadío. Milagro de los sorteos Comodoro Pi, que nunca nadie logró explicar cómo se hacían, en una máquina, bueno, no importa. Todas las causas que había en Bonadío. Pero si Bonadío hacía cosas que eran incorrectas, ilegales, cuestionables, la defensa podía apelar. En la causa Dólar Futuro, no solo Bonadío instruyó, digo Dólar Futuro porque la más disparatada, porque ahora no saben cómo hacer para seguir adelante con el juicio oral, porque la pericia demostró que no había perjuicio para el Estado, sino porque además Bonadío procesó a Cristina, procesó a Kicillof, procesó a un montón de personas. La causa siguió, pero la Cámara dijo que sí, que estaban bien procesados, y la casación también. Entonces, el problema no era Bonadío, sino todos los jueces que revisaban sus fallos. Pero además hay una cuestión que es muy importante y que me parece que a veces pasa desapercibida con respecto a la Cámara, ¿sí?, federal, a la Criminal y Correccional Federal. Vos tenés 2 salas nada más, ¿sí? En casación tenés más salas, pero en la Cámara, digamos, Criminal y Correccional Federal, tenés solamente 2 salas. De un lado estaban Irursun y Brugle, del otro estaban Llorens y Bertuzzi. No le podía cerrar nunca. Claro. Los dos eran pro Macri. Y en todos los casos te convalidaban justamente todas las cosas. Entonces, me parece que ahí también es donde tiene que estar el foco de la cuestión, y me parece que por eso va a hacer tanto ruido lo de Llorens. Y después, arriba estaba la casación. ¿Alguno de estos muchachos renunciará por el papelón de ir a Olivos a jugar al pádel? Yo creo que no. A ver, ya Hornos no renunció. De hecho, los compañeros le pidieron, los compañeros de casación. De la propia penal, casación le pidieron la renuncia. Le pidieron por lo menos que renunciara a su carácter de presidente, porque encima es el presidente de la Cámara de Casación Penal, ¿sí? Y me parece que, bueno, en realidad todos están, digamos, atajándose. No hay nadie que amague a renunciar ni nada. No, claro, todos se agarran. ¿Sabes qué? Se agarran todos esperando que el gobierno pierda las elecciones. Sí, y que todo esto quede en la nada. Pero aparte no pierdas de vista que, por lo menos lo que es en el Consejo de la Magistratura, vos necesitás 9 votos, ¿sí?, para avanzar con un jury y, en definitiva, para lograr las remociones.
esos 9 votos hoy el oficialismo no los tiene. Está bien, pero de vergüenza ni hablar. No, eso no te quepa duda. Vergüenza no tienen. Vergüenza por el escándalo. A ver, si esto sucediera en cualquier otro país, que los jueces van a jugar al tenis con el presidente, ¿vos te imaginás los jueces yendo a jugar al tenis con Biden y después saliendo un fallo a su favor? Al día siguiente que lo hicieron sería un escándalo. Salieron en New York Times y salieron volando, renunciaron inmediatamente. Y sí. Porque sí, pero esos son instituciones. Y además la desprolijidad por lo menos tienen vergüenza del papelón. Sí, porque si vos me decís de última, qué sé yo, la Casa Rosada, es como más justificable, porque además no necesariamente tenés que ir a ver al presidente, pues. Pero a Olivos. Que de todos modos ir a la Rosada, salvo, como te decía, por actos ahí determinados, o sea, es más fácil lo de que es la Corte justificar. Suprema. ¿Cómo? Es más fácil de justificar, digamos. Yo creo que es mucho más fácil de justificar. Sí, pero ojo, que en el caso de la ida a Olivos es como ir a la casa de uno. O sea. En el caso de gobierno, de las audiencias, eran las audiencias de Macri, no eran las audiencias de los ministros. O sea, Hornos iba a ver a Macri a gobierno. Sí, así es como está Borinsky registrado. decía que iba a jugar al pádel a Olivos. Es verdad que es más escandaloso, si querés, ir a Olivos porque es solo el presidente y se supone que descansando. Igual en muchos casos coincidía, insisto, con el arribo de funcionarios de lo que se denomina la mesa judicial. Con lo cual, bueno, hay demasiadas coincidencias entre las personas que concurrían a Olivos y, bueno, las fechas en las que salían determinadas resoluciones, fallos, etc. ¿Sabían ustedes que en algún momento hubo en la Argentina comandos ingleses atacando Tierra del Fuego? ¿Ustedes se imaginan lo que hubiera sido si Inglaterra hubiera atacado el continente durante la Guerra de las Malvinas? Bueno, estuvo a esto de suceder. Véanlo. Perdido al sur del mundo, el archipiélago que forma las Islas Malvinas fue en 1982 testigo de una guerra impensada, en la que un país historial reciente en guerras enfrentaba a una de las potencias más grandes del mundo. Yo creo que la Fuerza Aérea está intacta en cuanto a su poder combativo y todavía tiene mucho que hacer y mucho que decir. Si quieren venir, que vengan, les presentaremos batalla. That ship was a danger to our boys. That's why that ship was sunk. Uno piensa que tantos años después sabe todo sobre Malvinas y no. Cuando estaba mirando tu libro, vos decís que vinieron comandos ingleses aquí a la Argentina a atacar las bases de los aviones y de los misiles. Sí, el continente fue parte del teatro de guerra. El problema que tuvo Inglaterra a partir del hundimiento del Sheffield es que se dio cuenta que el continente podía hacerle perder la guerra. Es decir, si ellos no eliminaban la amenaza aérea y también naval de la costa argentina, no podían desembarcar. Entonces, en un momento de desesperación, a partir del hundimiento del Sheffield por el Superétendard, planificaron un ataque al continente a través de un comando británico. Ahora, el continente tenía dos problemas para Gran Bretaña. Uno era la amenaza y lo otro es que una invasión en el continente abriría mucho más el espectro de la guerra. Claro. Y podría armar una conflagración mundial, ¿no?, de la cual no hubiera sido ajeno la Unión Soviética. No te olvides también que el Tratado del TIAR obligaba a los estados latinoamericanos y al propio Estados Unidos a defenderse contra una agresión de un país extraamericano. Exactamente. Y las islas podían estar en discusión, pero la Patagonia no. Claro, entonces el problema que tenía Inglaterra es que el continente era una amenaza, entonces todas las operaciones que ellos querían hacer sobre el continente tenían que ser obligadamente secretas, ¿no? Y este es el punto que trabaja La Guerra Invisible, que cuenta la historia no solo de un comando británico, sino también de tareas de infiltración y de sabotaje que ellos hicieron en toda la costa, el litoral marítimo argentino, donde estaban las bases aéreas. Primero pusieron submarinos,
¿no? Que esto era para detectar. ¿Los submarinos atravesaban las defensas argentinas alegremente? Sí, bueno, es que ya no había más defensa naval argentina a partir del hundimiento del Belgrano. El primer torpedo impactó en el Belgrano, en medio del barco, a babor. En ese instante murieron varios cientos de hombres. Un chorro de agua que se eleva 20, 25 metros y luego cae. Caen con hierros, maderas, cosas del buque. Y cuando cae ese chorro de agua, le faltaban al buque 15 metros. 20 minutos después de que explotaran los torpedos, el capitán Bonzo supo que el Belgrano se estaba hundiendo y que no había mucho tiempo para que sus hombres subieran a los botes. A partir de ahí, el 2 de mayo, se retrotrajo toda la flota naval y no participaron más, ¿no? El porta. Bueno, ¿y si están en una guerra, te pueden hundir un barco? Sí, bueno, de hecho cuando hunden el crucero General Belgrano, los dos destructores, el Bouchard y el Piedrabuena, van a defender la costa argentina, básicamente la base de Río Grande, y el portaaviones 25 de mayo, que tenía una flota aérea embarcada, va al Golfo de San Jorge, por una decisión de Anaya, básicamente. Anaya, que fue el gran gestor de la guerra, el ideólogo de la guerra, mucho más que Galtieri, es el que le impone la idea a Galtieri, después se da cuenta que la guerra es una locura si se producía. Él no esperaba que Gran Bretaña viniera con su flota. Entonces, lo cual demuestra su estatura política. Sí, además... Es un chanta. Sí, bueno, porque era un análisis estratégico de decir Gran Bretaña no va a venir porque no le interesan las islas, y si además viene, a Estados Unidos no lo va a apoyar. ¿Por qué? Porque Argentina prestaba servicios militares en Centroamérica para la lucha contra el sandinismo y la instrucción a las contraguerrillera, digamos, ¿no? De todo ese tipo de revoluciones que se estaban gestando. Bueno, Galtieri era el mejor amigo de Reagan, pero fue un error político tremendo pensar que vos podías meterte con una potencia imperial alegremente y no te iban a decir nada. Bueno, esta es la falla estratégica. Pero o sea que la guerra fue más de Anaya que de Galtieri, la idea. Sí, la idea sí, de hecho... Galtieri la compra. Galtieri la compra porque necesitan poner algo en agenda. Acordate que el gobierno de Viola estaba desgastado, ya empezaban, la economía estaba en baja. Sí, claro. Y Galtieri asume como jefe del ejército y como presidente, con el apoyo de Anaya, ¿no? Entonces fue una alianza en común. Y a la vez Anaya necesitaba un militar que patrocinara la invasión o la reconquista de Malvinas, tal cual lo había hecho, lo había estudiado él en su tesis en la Escuela de Guerra. Que es decir, él tuvo la ocupación de Malvinas en la cabeza en toda su carrera. Vos decís que se retira la flota a lugares estratégicos después del hundimiento del Belgrano. ¿Y cómo llegan los británicos a penetrar en continente? Bueno, entran con un Siquín, que es lo que yo cuento, lo detecta... ¿Siquín es el helicóptero? El helicóptero Siquín entra, lo detecta el Bouchard, y ese helicóptero baja, ¿no? El resto está contado en el libro. La patrulla está 12 días dando vueltas en el continente intentando atacar la base. 12 días. 12 días. 12 días hubo un comando británico dando vueltas en la Argentina. Sí. ¿Cómo eran? ¿Quiénes eran? ¿Se supo? Era el SAS, el Special Air Service. Yo publico el nombre del capitán de la patrulla por primera vez, ni siquiera está publicado en un libro en Gran Bretaña. Es el capitán Andy Legg, que ahora tiene 64 años y vive en una isla. Es una película, 12 días en Argentina. No, en el continente, después van a Chile ellos y están en la frontera argentina intentando avanzar. El problema es que cuando fueron detectados, el Siquín se traslada y tiran el helicóptero. Intentan hundirlo, lo incendian, pero la patrulla queda dando vueltas a ver cómo ellos pueden penetrar. Estaban a 30 millas de Río Grande. El tema es que esto es una decisión de Margaret Thatcher, con el Service Air Special, el brigadier de Levier, que era el hombre más prestigioso del ejército británico, y ellos querían entrar en el corazón de la guerra, el SAS, y el corazón de la guerra era el continente. Es decir, Cougar mismo, porque este helicóptero sale
va del Hermes al Invincible, que son 2 portaaviones. Gugar mismo estaba enterado, que era el jefe de la fuerza de tarea, y toda Gran Bretaña estaba enterada de que había que hacer una operación clandestina para evitar que otro superétendard impactara sobre uno de los buques portaaviones, porque si lo hacía, todo el armado logístico de Gran Bretaña no podía desembarcar en las islas. ¿Ellos no tenían armas como para contrarrestar el poder del superétendard? No. ¿Era en aquella época un avión de última generación? Era más importante incluso que la tecnología aérea británica. El superétendard. El superétendard impactaba... Que le compran a Francia. Claro. Se lo compran a Francia unos meses antes, impactaba desde 40 kilómetros. Es decir, el piloto... O sea, misil a 40 kilómetros. Sí, el piloto... O sea, hoy por hoy suena una tontería, pero en aquel entonces... No, en aquel entonces tenían que atravesar los barcos, los aviones atravesaban los barcos y lanzaban, a la usanza de la Segunda Guerra Mundial, lanzaban sus bombas. Hay 2 elementos claves que le permiten a Inglaterra ganar esta guerra, y es con el apoyo exterior. Esto es muy importante también de entender. Uno es, lo que nosotros conocemos, es Chile, porque ahí había un radar en Punta Arenas instalado con manejo y gestión británica que alertaba de la salida de los aviones de la base de Río Grande. Pero esto no le aseguraba a Gran Bretaña la cuestión de los superétendards estaban en Río Grande. Sí, en la base de Río razón Grande. El comando fue a Río Grande. Claro, no era gratuitamente. Pero Río Grande de Chile es ahí nomás. Claro, exactamente. Y es un territorio vacío. Vacío, si bien estaba minado en los alrededores. ¿Habían minado? Río Grande estaba minado. Mirá. La base aeronaval estaba minada y muchas otras bases también. Lo que convierte justamente al continente en un teatro de guerra, ¿no? Por todo esto hubo 17 muertos en el continente, por operaciones fallidas. 17 muertos, eso no lo sabía. Sí, bueno, cayó un helicóptero cuando fueron en la búsqueda, presumiblemente de un gomón inglés motorizado que intentó desembarcar en Caleta, Libia. Ahí hubo 11 muertos, perdón. Y después, justamente, el último muerto de Malvinas es un militar que intenta desactivar una de las minas de Río Grande, ya cuando finalizada la guerra, ¿no? Esto es para entender que Gran Bretaña veía en el continente la peor amenaza y el peor riesgo. Pero te decía que además de Chile, para Gran Bretaña fue muy importante la prestación del servicio del misil Sidewinder, que era de Estados Unidos, que se lo da 15, 20 días antes de la guerra en la isla de Ascensión. Esto es una muestra de la ayuda de la OTAN a Gran Bretaña. ¿Qué tenía este misil? Se disparó 27 veces en esta guerra aérea y bajó, digámoslo así, impactó sobre 24 blancos de la Fuerza Aérea y de la Aviación Naval, haciendo caer a los aviones y matando a los pilotos. Era una arma estratégica. Claro, empataba... Esto, porque los Sea Harrier, yo lo cuento con mucho detalle en el libro, estaban en el portaaviones, el Hermes, a 80 millas. Y tenían patrullando sobre Malvinas, el cielo de Malvinas, 20 minutos de vuelo dando vueltas. En cambio, los aviones argentinos, de la Aviación Naval y de la Fuerza Aérea, podían estar 1 minuto en Malvinas nada más. Porque por un tema de combustible tenían que volver a su portaaviones. ¿Cuál era el portaaviones de la Argentina? El Continente. Claro. ¿Cuál era el portaaviones británico? A 80 millas de las islas. Que Gugar, después del hundimiento de Sheffield, lo quiere tirar a Sudáfrica. Por eso, gracioso, maliciosamente se dice el almirante de Sudáfrica, porque lo llevó mucho más al este. Porque Gugar decía, si yo acerco los portaaviones, me hunden, se acaba la guerra. Después del Sheffield, que fue el 4 de mayo, hasta el 31 de mayo, Inglaterra pone el centro de gravedad de la guerra en el continente. Hasta que después, cuando desembarca y se empiezan a mover las tropas, recién después de la victoria en Pradera del Ganso, van hacia Puerto Argentina. Ahora, tantos años después, ¿Argentina en algún momento estuvo, no te digo ganando, pero empatando la guerra? Sí, en ese periodo. En ese periodo Gran Bretaña, hasta que desembarcó, como se dice en el fútbol, no había ganado nada todavía. Es decir, la amenaza aérea del superétendard, el problema que tenía Gran Bretaña es que no sabía cuántos misiles tenía Argentina.
Francia le había dicho que no funcionaban, pero además tenía 5. Es decir, no existía el ensamble en el sistema de armas, ¿no?, entre el misil y el avión. Los técnicos buscaban poner en funcionamiento los escasos misiles Exocet que habían llegado al país antes del retiro francés. Hasta ese momento, esta tecnología solo había sido probada en polígonos de tiro por sus fabricantes. Porque no le habían dado los coeficientes. Hay una operación que se hace en París donde se obtienen los coeficientes y se ensamblan en la base espora. Entonces, para Gran Bretaña fue una sorpresa. Entonces, Thatcher... ¿Y eso lo hicieron militares argentinos? Sí, los militares argentinos consiguen los coeficientes vulnerando la seguridad francesa y ese papel viene a la base espora. Bueno, ahí está contado en el libro... porque eso ya suena a espionaje. Sí, es que fue una operación de espionaje. En teoría fue... Aerospatiale era la fábrica que tenía los coeficientes, y el presidente Aerospatiale era el hermano del presidente francés, Jacques Mitterrand, el general Jacques Mitterrand, que le aseguró a Thatcher cara a cara, viajó a Londres y le dijo: no va a haber fuga de misiles, no va a haber coeficientes. Y sin embargo, llegaron a la oficina de la subcomisión naval británica que estaba buscándolo. Aparentemente los trajo una persona. Si fue una fuga de información, si lo compraron, eso todavía no se sabe, ¿no? O por lo menos no está dilucidado. Porque la historia que cuentan es que un empleado despechado de Aerospatiale lo vendió, lo llevó a la oficina. También pudo haber sido la propia Francia. ¿Pero los argentinos cómo lo consiguieron? Bueno, se lo llevan. Lo compran. Pero estaban buscando. Estaban buscando misiles por toda Europa, por Libia. De hecho... Porque además en aquel momento todavía estaba la guerra Irán-Irak, que era el gran consumidor de armas del mundo. Claro, por eso buscaban comprárselo a Irak, buscaban comprar a Libia. Y vos tenés que ver también, lo importante es que el misil no había sido, aire-mar, no había sido probado todavía desde un avión Super-Étendard. O sea, el matrimonio avión Super-Étendard, eso es el Exocet. Exacto. No se había probado, ¿se prueba por primera vez en Malvinas? Sí, se prueba por primera vez con esos coeficientes. Era totalmente nuevo, al punto que Francia, la Marina francesa, se lo vende a Argentina sacando sus aviones, sus 14 aviones de la línea de producción. Nadie tenía en el mapa en ese momento la guerra, ¿no? O sea, era experimental. Era totalmente experimental, y yo hablé con el piloto que 30 segundos antes de disparar no veía el blanco en su pantalla de radar. Bedacarrás, era el capitán Bedacarrás de la aviación naval, no veía en el blanco y todavía no se sabía si iba a funcionar. Y cuando vuelve a Río Grande, él no sabía qué había sucedido. Una patriada argentina, el tipo disparó. No, claro, él lo ve le aparece el eco en la milla 25, que es 40 kilómetros, y ahí dispara. Porque cuento con mucho detalle en La Guerra Invisible que va un avión explorador y detecta un ruido y después le va diciendo, entra y sale del lóbulo de radar británico y le va diciendo: hay 3 objetivos que están a esta latitud y longitud. Y de ahí sale la misión de Bedacarrás y Mayora. Pero llegan a un momento que no lo ven porque se habían movido y ellos no podían tirar al azar. Hasta que finalmente le aparece en el blanco y disparan. Y ahí, bueno, después se enteran por la BBC que lo informan con 22 muertos y se arma como, imagínate que todos los barcos van a asistir. Los 2 pilotos de los Super-Étendard, tomando por sorpresa a los británicos, lanzan sus misiles contra el Sheffield. Y bueno, ahí fue una satisfacción enorme porque todo el sacrificio arduo que habíamos hecho para poder poner a punto lo que era algo que nos parecía imposible había dado buenos resultados. La aviación naval argentina lograba hundir el primer buque británico y se convertía en pionera en la utilización de esta tecnología. Eso pudo haber cambiado la guerra si Argentina hubiera tenido más misiles y hubieran llegado los aviones. El tema es que quizá hubiéramos tenido una guerra de la OTAN, exactamente, una tercera guerra mundial. Quizás si Argentina hundía 1 o 2 portaaviones, Estados Unidos hubiera tenido que ofrecer más los portaaviones. Quizá la opinión pública británica hubiera parado la guerra como la opinión pública norteamericana lo hizo en Vietnam. Por eso ahí la preocupación de Thatcher
era que se gestara una operación de paz y parara la guerra cuando ellos habían enviado toda la tropa y no habían ganado nada todavía, ¿no? Por eso si vos me preguntás, ¿cuándo Inglaterra siente que puede llegar a ganar la guerra? A partir de que empiezan a marchar hacia Puerto Argentino, que es el 28 o 29 de mayo. Sí, si el argentino hubiera tenido más misiles y hubiera podido provocar más muertes, esto hubiera tenido un impacto en Thatcher, que ya era una mandataria desgastada por el ajuste económico. Es que era toda... Cuando empieza la famosa bolsa negra, cuando llega la bolsa negra, se acaban las simpatías. Claro. Bueno, ella en la Cámara de los Comunes, después del hundimiento del Sheffield, tiene que dar un discurso y comienzan los peores discursos para Thatcher, que son los discursos pacifistas. Dice, ¿qué estamos haciendo? ¿Qué está pasando? ¿Cuál es la situación? Entonces ella tiene que explicar que van a seguir negociando, pero van a seguir actuando, avanzando en la guerra. Y vos fíjate que yo cuento en el libro que el general Thompson le dicen, bueno, una vez que desembarca, no quiere mover las tropas porque no sabe si van a venir aviones argentinos a bombardear, ¿no? A las tropas desembarcadas. Y le dicen, bueno, necesitamos una victoria británica, tenés que ir a Pradera del Ganso, que está desde San Carlos a Pradera del Ganso, y 60 kilómetros, pero está fuera del recorrido de Puerto Argentino. Le dice, estratégicamente esa misión es inútil, le dice, necesitamos ganar algo. Y por eso van a Pradera del Ganso, y hay un combate de un día y medio donde muere el militar de mayor nivel británico, que es el coronel Jones. Desesperadamente va ahí a hundir las tropas argentinas después de 36 horas de combate. Cuando ganan ahí, recién ahí van hacia Puerto Argentino y ahí se hace la marcha triunfal, digamos, con 3 días de combate en Monte London. Esta semana se conocieron 2 indicadores preocupantes para la economía. Por un lado, la caída, medido a lo largo de todo el 2020, 9,9 cayó la economía argentina. Y después la cifra de pobreza, el 42% que se conoció esta semana también, es una de esas cifras que si uno dice, bueno, cayó la economía un 10% y además la pobreza subió hasta el 42%, es para preocuparnos. Vos tenés la cifra comparada de los países alrededor nuestro. Claro, porque a ver, se habla mucho de Argentina cayó fuerte, pero bueno, ¿qué pasó en el resto del planeta Tierra? Sobre todo, ¿qué pasó con nuestros vecinos? Que digamos, para hacer una comparación más normal, ¿no? Entonces vemos, como decías vos, a ver, en el año total Argentina 9,9, Brasil 3,8, acá Fe de Ratas eso es un menos 5,7, o sea, Chile termina el año en menos 5,7. Acá me parece que este es un más, porque acá había crecido. No, pero esto es interanual, es primer trimestre contra primer trimestre del año anterior, por eso, o sea, Argentina todo negativo, lamentablemente. Y acá Paraguay ya publicó los datos, te da 1 positivo el último trimestre, 1 positivo en el año. Entonces, lo que vemos es que... Está bien, pero en el caso de Paraguay, ahora le va a venir lo peor de la pandemia. Paraguay tiene el tema de que, como la pandemia le impactó más tarde, digamos, el dato más duro que para nosotros y para la región fue segundo trimestre, para Paraguay probablemente sea primer trimestre y va Brasil de 2021. También, porque Brasil ahora está cerrando fábricas. Bueno, a ver, y hay que ver qué pasa con nosotros con esto de la segunda ola, qué sé yo. O sea, acá no van a cerrar nada. A ver, yo pido a Dios que no suceda, Rolo, no te preocupes. Pero, a ver, si efectivamente tenés segunda ola, si efectivamente no tenés la cantidad de vacunas suficiente. A ver, ¿por qué tuvimos el nivel de caída en el segundo trimestre? Porque se cerró todo. Claro, justamente. ¿Pero por qué? Porque no tenías ninguna otra estrategia para hacer. O sea, no tenías plata para hacer nada, entonces... Y tampoco tenía los respiradores y no tenía nada. Por eso, la única estrategia que te quedó es cierro todo. Ahora, con segunda ola en la puerta de la casa, tampoco tenemos vacunas, entonces... ¿Qué estrategia te queda? Ninguna, la misma que antes. Entonces, sí, pero ahí lo que pasa es que en aquel momento el cierre era una novedad. Contaba con algún grado de a ver a dónde vamos, qué es lo que pasa. Bueno. Hoy por hoy, ya cerrar esto ya sabe que genera una caída económica y me parece que el problema es que hay que elegir... Si hay que cerrar la economía, esto va a tener un costo en protestas sociales. Desde ya. Y aparte, como bien decís, quedó demostrado a lo largo de 2020 que el cierre total no funcionó. No funcionó para Argentina y no funcionó para el mundo. Esta placa está muy buena, esto es de un trabajo que publicó el BID, que lo presentó la semana pasada. A ver, en el eje de abajo, en el eje horizontal, tenés la caída del PBI.
como vemos, va para casi todos los países negativo. Ahí en celeste, Argentina. En el eje vertical tenés las muertes cada 100.000 habitantes, ¿sí? Entonces, vos ves que, o sea, a la derecha de Argentina son los países donde la economía le fue mejor. Y hacia arriba de la Argentina son los países en los que en términos sanitarios le fue mejor, medido como muertos cada 100.000 habitantes. Vos ves que prácticamente todos los puntos están a la derecha y arriba de la Argentina. Acá tenemos bueno, ¿dónde está? El promedio del mundo. Estamos increíblemente lejos del promedio del mundo. Por acá estaba el promedio de Latinoamérica. O sea, Latinoamérica en general también le fue mejor en economía y mejor en salud. Entonces, lo que te termina de mostrar esto es que los países que apostaron, sí, los países que manejaron acá mal lo que está peor. Sí, pero igual tenés Perú, España, Italia. Potencias económicas por debajo de la Argentina y potencias sanitarias. Es cierto, es cierto. O sea, los países más importantes del mundo están por debajo de la Argentina. Acá. Pero, sí, pero esto tienen más recursos. Tienen más recursos, no es lo mismo. La tienen verdad otra espalda. Es muy distinto haber sido empleado, o mejor dicho, haber sido pobre durante la pandemia en Inglaterra que haber sido pobre durante la pandemia en Argentina. ¿Por qué? Porque el gobierno inglés te pagaba entre el 80 y el 100% de tu salario. Y acá te dieron un IFE de 10.000 pesos cada 2 meses. Y porque tenían ese respaldo económico, se pudieron dar el lujo de cerrar la economía. Es que ese es el tema, Rolo. Exactamente ese es el tema. Si vos podés... A ver, el ministro Arroyo el otro día dijo una frase para mí poco feliz, que dijo, si no fuera por el gasto del gobierno, la pobreza sería del 50%. Ok, yo te digo, con el mismo argumento... Digamos, si no hubiesen hecho todos los mamarrachos macroeconómicos los últimos 20 años, hubieses entrado a la pandemia con un 10% de pobre en lugar de un 35%. Lo que significa de que si hubiese gastado la misma plata en lugar de un 40% de pobre, en un 10%, a cada uno le tocaba el cuádruple. O sea, el IFE en lugar de 10 hubiese sido de 40, Lucas. Acá lo que se ve es que son todos países con grandes ciudades. Fíjate, son todos países con grandes ciudades, con grandes concentraciones urbanas. Sí, y ahí, a ver, justo ahí abajo son los lugares donde... Hablando de la pandemia, donde impactó primero y peor. Tenés España, Inglaterra, España, son los lugares donde esto se dio a conocer. Entonces, tiene sentido que la caída económica en esos 3 países en particular sea bastante más violenta porque, digamos, tenían una catarata de muertos. Ahora, en el resto del mundo, habiendo lo que decíamos siempre acá, viendo lo que estaba sucediendo allá, nosotros tuvimos 3 meses de anticipación, ¿no? Entonces, podías imaginarte lo que iba a pasar. Tenía 3 meses de anticipación, pero no tenía plata. Bueno, venía de la nada misma. Pero justamente... Como no tenés plata, tenés que poder usar la inteligencia. O sea, lo único que tenés acá es recurso humano. Acá está lo de Paraguay. Paraguay acá figura mejor, pero después va a figurar más abajo. Bueno, por eso hay que ver qué pasa con Paraguay. Como decimos, la pandemia recién ahora está impactando. Hay que ver qué pasa en el primer trimestre, el segundo trimestre. Pero bueno, en resumen, el mundo está ahí arriba, Argentina está ahí abajo, Latinoamérica está por allá. No es un buen panorama. No es un buen panorama en función de lo que viene, porque la discusión, por ejemplo, en Brasil, directamente la plantea Bolsonaro de manera brutal. Dice, señores, si siguen cerrando la economía, vienen los saqueos, dice Bolsonaro. ¿Qué dicen los gobernadores? Nosotros no queremos que se nos siga muriendo la gente, porque la gente nos va a venir a llevar puestos a nosotros si no cuidamos la salud. No, obvio, pero... Es más... Bolsonaro termina echando esta semana a todos los jefes militares porque les dijo, vayan a garantizar que la gente pueda ir a trabajar. Y los militares dijeron, ni locos, nosotros no vamos a hacer lo que vamos a pelearnos con los gobernadores o con las policías que manejan los gobernadores. La escena que imaginaba Bolsonaro es la policía diciendo no se puede circular por acá y el ejército abriendo camino, cagándose a tiro con la policía de los estados. Así terminó, los generales le dijeron, no, mire, señor, no vamos. Un Bolsonaro que emite un comunicado hace pocas horas justamente diciendo que aparentemente que el sábado se va a vacunar, el sábado sería mañana, que se va a vacunar contra el coronavirus, así que hay que ver cuál es la estrategia que está implementando justamente este presidente que fue anticierre, antivacuna, antitodo, justamente así le fue. Ahora es pro vacuna, y está pidiendo a Naciones Unidas que le mande las vacunas urgentes. Pero lo que te marca esto para mí también es que la falsa dicotomía en la que estuvimos metidos durante todo el año de salud o economía, esto te muestra de que es un error pensarlo así. Es más, hoy estaba leyendo un paper de la Escuela de Negocios de Frankfurt, que los tipos justamente lo que descubren es que una buena gestión de la pandemia termina teniendo como consecuencia una mejor performance económica. O sea, que vos hayas sido inteligente en cómo enfrentaste este problema te permitía después no tener que cerrar tanto y por ende que tu economía no se te desplome tanto y que no tenga tanto pobre. En verdad lo que no se entiende es por qué lo prolongaron tanto. Porque
pasaban los meses y no habría, sobre todo en los grandes conglomerados urbanos, no habrían. Y aparte, igual siguieron creciendo los casos. Y aparte, bueno, como decías vos, acá se dio la particularidad de que la cuarentena fue temprana y se empezó a abrir justamente cuando los casos empezaban subiendo, digamos, la peor combinación posible. Pero bueno, ahí justamente lo que te apretaba era el hambre, era, digamos, 3 meses sin laburar, la economía se te desploma, ahí lo habíamos visto, menos 19%, récord histórico en este país. Entonces, eventualmente, digamos, algo tenías que hacer para distender esa... Para buscar una caída económica como la del 9% hay que remontarse al 2001. Exactamente. O sea, la crisis del 2001, año 2002. Exactamente. Igual nos están planteando desde el gobierno, nos están planteando cierres estrictos, sí cierres parciales justamente para tratar de evitar la caída económica y fortalecer lo que sería seguir fortaleciendo el sistema sanitario, tratar de evitar la mayor cantidad de contagios en lugares donde no te impacte tanto lo que es la cuestión de la economía. Ahora, ¿por qué si el ritmo de vacunas es mayor que el ritmo de contagios, estamos todos tan preocupados? No, pero el ritmo de vacunación, si vos ves lo que es... ¿Cuánta gente están vacunando por día hoy? Hoy, al día de hoy, 130.000 por día. Pero pará. Y los contagios son 10.000. Está bien, lo que pasa es que vos tenés que vacunar a la mayor cantidad de la población porque al haber la circulación, se sigue manteniendo la circulación viral. Está bien, pero si la vacunación es de 130.000 por día y los contagios son de 10.000, teóricamente... En algún momento... Sí, pero pará, también es la primera dosis. Pero pará, no, en algún momento... pero ya te protege. En algún momento eso se revierte, que fue lo que pasó justamente en Israel. Pero eso lleva un tiempo prolongado de aplicación de dosis y de masividad de la inmunidad que no lo estás logrando con la cantidad de dosis que vos tenés. Supongamos que se pudiera mantener un ritmo de 130.000 por día. El problema es que los contagios se te pueden disparar verticalmente. Totalmente a la gente no vacunada. Ahí está el motivo de preocupación fundamental. Lo que está pasando es la preocupación que tiene el gobierno es lo que está pasando hoy en día, que es que justamente se vuelve a verticalizar la cantidad de contagios diarios que vos tenés. Pero solo se verticalizó un día. No. Después... No, mirá, si vos mirás la curva, cómo se va dando justamente, hoy es un día muy especial porque... Sí, 9.900. Sería comparado con un sábado o un domingo donde tenés el doble de la semana pasada. Y ese es el problema, que la curva se va acelerando a un ritmo tal que se torne incontrolable la pandemia. Ese es el problema. ¿Vos te acordás cuando nos hablaban de que el famoso R, cuando se superaba 1, la pandemia estaba descontrolada? Que era lo que planteó justamente Angela Merkel a la hora de anunciar cierres o a la hora de anunciar pero fíjate, aperturas. eso es interesante. Cuando Angela Merkel la semana pasada dijo, bueno, vamos a cerrar todo el mundo en Semana Santa, anulamos la Semana Santa del turismo, tuvieron que dar marcha atrás. Ni siquiera una sociedad como Alemania, donde pueden poner plata, la sociedad se lo bancó. Respetuosa de la autoridad. Respetuosa de la autoridad, tuvieron que dar marcha atrás y ella misma se hizo cargo de que era un error. El error fue mío, dijo. Sí, bueno, lo que pasa es que llega un momento donde el agotamiento de la gente con el tema de la pandemia nos está jugando en contra de la propia salud y el tema de los cuidados. Lo que pasa es que Alemania tiene un ritmo de vacunación mucho más acelerado. Igualmente, ojo que Europa, el conglomerado europeo, está con un ritmo de vacunación muy lento y es una crítica constante de los gobiernos hacia los entes sanitarios y sobre todo a los proveedores de vacunas que están teniendo muchos problemas. Porque cumplieron, en el caso de AstraZeneca, cumplió con todas las vacunas que le había prometido a Inglaterra y creo que con el 10% de las prometidas a Europa. ¡A Europa! A los países europeos, exactamente, Italia, España, Alemania. Contame cómo es lo de las cirugías programadas que se están suspendiendo. Hay muchos hospitales públicos que justamente, de hecho, en la provincia de Santa Fe, en el conurbano bonaerense, que se están suspendiendo las cirugías programadas. ¿Por qué? por el temor a la ocupación de camas. El gran problema es que... ¿Solo hospitales? Por ahora también solamente privados? hospitales. En privados no se está viendo esta situación. Solamente hospitales públicos que se están empezando a suspender las cirugías por el tema de la ocupación de camas. Y es un gran temor que se está viendo el tema de la alta tasa de ocupación. Hay mucha ocupación de terapia intensiva, pero más ocupación de camas de moderados, que serían las camas que ocuparían justamente las cirugías programadas, que son el 60% de las cirugías. Por ejemplo, te vas a operar de vesícula, te vas a operar de una hernia, de una rizla. Eso se suspende. La provincia de Santa Fe completa suspendió las cirugías programadas también. Y muchos municipios de la provincia de Buenos Aires están empezando a suspender justamente las programadas. Esas escenas que vimos esta semana, de las colas, dando vuelta a los hospitales, de la clínica para hisoparse, no hacen prever nada bueno.
No, son malos augurios justamente lo que estamos viendo. Inclusive lo vimos, yo hoy tuve oportunidad de recorrer y en el día de hoy lo vimos. O sea, la cola de dos cuadras, la volví a ver en el día de hoy, por eso es lo preocupante. Por eso te digo, no hagamos... A ver, esa gente, hay 2 cuadras, gente que se siente mal. Que se siente mal, que está con síntomas. ¿Y se queda parada 2 cuadras? Y sí. Nos vamos a ir a la pausa. Cuando volvamos, un poquito más del escándalo de las visitas a Olivos. Las comparaciones son odiosas, pero en este caso valen la pena. ¿Se acuerdan el escándalo que se armó en su momento con el juez federal Sebastián Casanelo porque decían que lo habían visto en Olivos en el momento en el cual estaba estallando la causa Lázaro Báez, que dicho sea de paso, lo terminaron condenando a 11 años por la ruta del dinero de Lázaro, como se llamaba? Bueno, la denuncia era falsa. Nunca existieron visitas de Casanelo a ver a Cristina. Nunca. ¿Por qué? ¿Cómo se demostró que era falsa? Porque se buscaron estos registros. Son los registros oficiales de acceso a Olivos y de acceso a Casa de Gobierno. Piensen en el escándalo entonces que es esto, donde 2 jueces de casación, primero Gustavo Hornos, se conocieron sus visitas a Casa de Gobierno, pero ahora, peor todavía, el juez Mariano Borinsky 15 veces aparece entrando a Olivos, 13 de ellas dice que fueron a jugar al pádel, al tenis o al fútbol. Entonces, aun cuando sea verdad que iba a jugar al pádel, al tenis o al fútbol con el presidente Mauricio Macri, se tendría que haber corrido, hecho a un lado, inhibido, eximido, excusado de todas las causas que tenían un impacto en el gobierno. Si quería ser juez de casación, no podía ir a jugar al pádel con el presidente Macri, si era tan amigo de Macri. Él dice que no es amigo de Macri. ¿Y entonces para qué iba a jugar al pádel? Ya del hecho de que diga pádel, tenis, fútbol, suena más trucho todavía. Entonces, esta es la cuestión. Claro, de esto ahora, todos los que hablaron de la visita de Casanelo, que eran truchas, porque los testigos eran falsos y terminaron procesados, de esto, de la visita papelonera de 2 jueces de casación, que son más importantes que un juez federal, de eso no se habla. Fíjense, recorran los diarios y van a ver que son contadas las excepciones de los tipos que hablan de este papelón. Los jueces de casación que iban a Olivos a tomar instrucciones del presidente Macri.